también relacionado, ¿no?, con todas las tensiones. Santiago, quiero saber qué opinas de este intercambio de prisioneros y si también puede afectar de alguna forma al conflicto en Ucrania, si puede ser pues un poco de esperanza de que pueda haber un tipo de acuerdo, si hay alguna relación también en este sentido. Bueno, la verdad es que los casi 3 cuartos de hora que llevamos, pues me están recordando un poco a aquella maldición china, ¿no? De ojalá vivas tiempos interesantes. Sin duda alguna, yo creo que esto puede, no sé si afectar actualmente a lo que está ocurriendo en Ucrania, pero sí quizás preparar el terreno. En el caso de que Donald Trump sea quien gane las elecciones, no sé qué ocurriría si gana Kamala Harris, para posibles negociaciones ya planeadas por el staff del Partido Republicano que dirige Trump. Gershkovich, además, fue motivo de preguntas y respuestas y en la que ya se ha convertido en la clásica entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin de hace unos meses, y evidentemente esto se da en el contexto del conflicto ucraniano, pero también de conflictos a mayor escala. Yo simplemente voy a señalar algo que a lo mejor es una obviedad, pero los intercambios de prisioneros son previos a una negociación, pero esas negociaciones pueden también estar condicionadas por la forma, que todavía no vamos a saber cuál es, quizás en el futuro sí, en que se han condicionado esos intercambios de prisioneros y ese intercambio de información que necesariamente ha tenido que venir con ese intercambio de prisioneros. La guerra de Ucrania se ha convertido también en un problema logístico de Estados Unidos y de la gestión de la misma. El propio Zelensky se ha convertido en un problema para Estados Unidos, el propio Donald Trump lo ha señalado. Pero claro, es que quizás Joe Biden, sabiendo que se marcha a su casa después de esta legislatura, pues está haciendo cosas que de alguna manera, con respecto al conflicto en Ucrania, que de alguna manera no habría podido hacer si no hubiese sufrido hipotéticamente las presiones internas que dentro de su partido y de otras instituciones del Estado norteamericano pues ha tenido digamos que ceder para los planes y programas que van más allá de las propias elecciones en Estados Unidos. Porque una de las cuestiones que pasan en cualquier sistema político y de manera más característica en las democracias homologadas es que muchas veces, independientemente de la voluntad popular y de la legitimidad y legalidad de las elecciones, siempre hay instituciones que tienen que ver con inteligencia, con armamento, etcétera, que presionan de una manera que a nivel geopolítico los estados van más allá de la propia voluntad popular que ha elegido a sus gobernantes, y muchas veces los gobernantes realizan decisiones que no se corresponden ni siquiera con la voluntad popular que los ha elegido o ni siquiera con el programa. Pero claro, cabe la pregunta, ¿la gente cuando vota se lee los programas electorales? Pues muy poquitos, la verdad. En todo caso, Gershkovich se va a ir a su casa, se va a ir a Estados Unidos, otros prisioneros llegarán a Rusia, y todo esto también está, de nuevo, bueno, vamos a decir los tres, relacionado con todos los conflictos que se están dando actualmente. El conflicto de Ucrania está relacionado con lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela está relacionado también con Irán, como bien se ha dicho, y las cuestiones que ocurren en Oriente Medio también tienen relación con Ucrania. Entonces hay una especie de trilateral, o mejor dicho, de triángulo geopolítico entre Europa Oriental, Asia Occidental y el Mar Caribe, que prácticamente está señalando la gran actualidad internacional del momento. Poco más puedo decir. Entiendo que lo que ocurra después de las elecciones en Estados Unidos también va a ser un capítulo más después de este intercambio de prisioneros, y en el momento en que sea quien sea llegue al poder, pues va a disponer de una información privilegiada para saber cómo desarrollar la política exterior estadounidense en base a lo que esté haciendo Rusia en Europa Oriental. Bueno, pues pendientes de este intercambio de prisioneros, como decimos, el mayor desde que finalizó la Guerra Fría, conociendo algunos más detalles. Por ejemplo, dicen que el periodista Pablo González, encarcelado desde hace más de 2 años y 5 meses en Polonia, acusado de espionaje, ha sido también liberado y trasladado a Rusia, su país de nacimiento. Hablábamos antes también de más periodistas, de Van Gershkovich, de un exmarine de Estados Unidos. Miguel Ángel, quiero saber también tu opinión, tu valoración sobre este intercambio de prisioneros que ya se puede calificar como histórico. Yo honestamente no recuerdo que haya habido después de de la finalización de la Guerra Fría o de la caída del muro un intercambio de prisioneros manifiestamente publicitado. No lo recuerdo. Desde luego, si ha ocurrido, no ha sido tan brutal como el que hay ahora. Y esto lo que manifiesta es lo que decíamos al principio,
que solamente hay intercambio de prisioneros entre dos enemigos. Entre los amigos, tú entregas a los prisioneros que tienes porque tienes algún tipo de acuerdo de colaboración que cumpla las penas en tu país, ¿no? Entonces, esto lo que viene a decirte es que efectivamente hay una guerra fría socavada o no socavada y manifiesta entre, en este caso, Rusia y Occidente. ¿Y por qué hablo de Occidente y no solamente de Estados Unidos? Pues porque tú acabas de decirlo, es que interviene hasta otros países, no solamente Norteamérica. Pero lo curioso, y eso por eso digo que lo que difiere todo la definición que podamos dar a esta situación es que las relaciones comerciales, a pesar de todo, se siguen manteniendo. Y con China, sin decir que con China haya una guerra fría declarada, ni muchísimo menos, China es importantísimo para Estados Unidos y Estados Unidos para China. Y tardaremos todavía en desligarlo de los chinos muchísimos años. Entonces, el intercambio de prisioneros lo veo positivo en la medida que manifiesta de que hay algún tipo de conversaciones de algo. No soy capaz de evaluar, no me informan para saber si están avanzadas o no avanzadas, pero de luego es un indicio positivo para que de alguna manera algún tipo de conversaciones induzca o cree un camino hacia que se llegue a algún tipo de acuerdo, del que sea, me da igual, armisticio, paz, lo que sea, me da igual cómo se le llame en Ucrania, porque yo creo que aceptando que los rusos han llegado donde han llegado y que eso se lo quedan, que yo creo que ya todo el mundo occidental lo acepta. Si hasta ahí llegamos, bueno, pues puede ser una situación que si la aceptan los rusos, porque los ucranianos, para su desgracia, no tienen ni voz ni voto en esta jugada, pues puede ser hasta positivo. Luis, muy rápido, nos quedan unos minutitos. ¿Cómo valoras este intercambio de prisioneros histórico, ¿no? Que ya se puede calificar de esta forma? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo también lo veo como un rayo de luz en la esperanza de que las conversaciones, como decía Miguel Ángel, se están produciendo, de que por lo menos hay un diálogo, aunque sea muy a pequeña escala, muy micro, pero ese diálogo se está produciendo, que ese diálogo es capaz de producir acuerdos, aunque sea un simple intercambio de prisioneros, y por qué no a partir de aquí pues seguir las conversaciones, no de aquí para un mes o 2 meses, pero sí de aquí a lo mejor a medio año, pues esto puede dar sus frutos en función de lo que pase en la Casa Blanca, ¿no? Si llega Donald Trump, pues esto va a ser un revulsivo, seguramente esa nueva administración republicana adopte nuevas no sanciones, porque yo no creo que Donald Trump vaya por ese camino, pero sí adoptará una nueva posición, una posición innovadora que podría en un primer momento ser más cercana a ese acuerdo, pero el propio Donald Trump también ha dicho que en caso de que ese acuerdo no llegara a producirse, él ha venido a decir, en un primer momento voy a forzar a Zelensky a negociar la paz, pero si Rusia no quiere negociar la paz y no está dispuesta a llegar a un acuerdo, voy a reforzar a Zelensky, o por lo menos, mejor dicho, a Zelensky, a Ucrania, porque Zelensky, recordemos que tiene el mandato presidencial caducado, está posponiendo también las elecciones en base a una circunstancia bélica que lo dificulta, pero bueno, también esa legitimidad de la que hemos estado hablando en todo el programa de hoy hay que tenerla presente en el caso ucraniano. Por otro lado, yo también creo que es importante destacar esa labor de Turquía, ¿no? Que no la hemos mencionado hasta ahora, y yo creo que ese rol que Turquía está llevando a cabo y no es nuevo, recordemos el famoso acuerdo del grano que se produjo y se llegó a él gracias a la mediación turca. Turquía está jugando un papel destacado en esta mediación, así jugando de puente entre Ucrania y Rusia o entre Occidente y Oriente, precisamente por esa vocación que Erdogan ha tenido en la última década de distanciarse cada vez más en cierto sentido de Occidente. Recordemos que en un primer momento, cuando Erdogan llega al poder, se muestra sumamente favorable al ingreso de Turquía en la Unión Europea y que posteriormente, sobre todo a partir de la última década, ha virado y ha visto que es capaz, o que quizás sea más interesante para su país, jugar una posición de nexo, una posición más enfocada en jugar un rol que podríamos decir de potencia regional media, y que por enlazarlo también con estas 3 áreas en las que hemos hablado hoy,
yo creo que Turquía también podría llegar a jugar un papel importante en el conflicto con Israel y todos los actores implicados. Recordemos que también estuvo ahí en la guerra de Siria, pero Turquía, yo quizás señalaría eso, el interesante papel, el importante papel que puede jugar y que está jugando tanto en el conflicto de Ucrania como el que puede jugar en Oriente Medio. En el caso de Venezuela, bueno, pues podría llegar a producirse, pero no con una intensidad tal como la que estamos viviendo en esta zona geográfica que es más cercana al país, a Turquía. Este intercambio de prisioneros, de la situación en Venezuela, por supuesto también de la tensión en Oriente Medio, con Israel ya en la alerta máxima. Muchísimas gracias, Santiago, Miguel, Luis, un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Nosotros. Hasta luego, gracias. Un abrazo.